Buenas y calurosas noches, queridos amigos, y bienvenidos una vez más al mejor programa de historia de las televisiones españolas y de parte del extranjero. Continuamos hoy, como les anunciamos en el programa anterior, con La Leyenda Negra y continuamos con nuestro invitado Iván Vélez, autor del libro que les vuelvo a mostrar sobre la Leyenda Negra, recientemente publicado por Ediciones Encuentro. Un libro interesantísimo, exhaustivo y documentadísimo sobre todas las cuestiones que estamos tratando aquí, que tratamos en el programa anterior y que vamos a tratar hoy sobre las consecuencias de la leyenda negra en siglos posteriores, desde el siglo XIX hasta hoy. Así que buenas noches de nuevo, querido Iván, ¿cómo pasa el tiempo? Y aquí estamos otra vez hablando de la leyenda negra. Encantado de volver a Popular TV, a tu programa sobre todo. Muchas gracias, pues. Vamos entonces a ello, empezando, como habíamos anunciado, con el siglo XIX, es decir, con la importancia ideológica que tuvo la agitación de la hispanofobia en la emancipación de los hispanoamericanos a principios del siglo XIX. Cuéntanos. Bueno, el siglo XIX es muy complejo porque ideológicamente se cruzan una serie de líneas que confluyen todas, al menos en los resultados, en la transformación del Imperio Español. Vamos a subrayar la palabra transformación en un conjunto de naciones soberanas que todavía existen, aunque no son las que se proyectaron en aquellos días, ¿verdad? Entonces nos encontramos con situaciones como la siguiente. El Imperio Español, que tiene por supuesto una tonalidad católica inequívoca, se encuentra con el hecho de que con la invasión napoleónica la familia real española está capturada en Bayona. ¿Esto qué consecuencias tiene? Pues hablábamos antes del libro de Stoetzer, de las raíces escolásticas de las emancipaciones, porque en realidad, aun admitiendo incluso, como recientemente he podido saber por parte de un escritor venezolano que estuvo en España durante 30 años, hasta el año 36, Rufino Blanco Fombona, habló de engaño por parte de las élites criollas a las élites españolas que dominaban ciertas áreas del imperio. Lo cierto es que lo que se rompe con la captura de la familia real en Bayona es la traslate imperii, es decir, la idea según la cual la soberanía viene de Dios al pueblo, pero el pueblo se la cede al soberano. Una vez el soberano está cautivo de otro soberano, el pueblo la reclama. ¿Cómo la reclamará? Con juntas urbanas o municipales dominadas por criollos blancos, plutócratas, vamos a decirlo así, burgueses, que son los que ponen en marcha las emancipaciones americanas tratando de configurar unas naciones. A este aspecto, digamos, técnico, si se quiere decir así, se le añade el hecho de que por el influjo de la Ilustración, que tuvo mucha importancia en América, el aspecto ideológico de la Ilustración que ya tratamos en el programa anterior en cuanto a que España es el país de las tinieblas, dejar de ser español suponía liberarse de ese oscurantismo y acceder a un estado superior. ¿Cuál sería? Pues el de caer en brazos, porque así fue en gran medida, pues de potencias inglesas y en menor medida francesas. Es un poco lo que está ocurriendo en ese inicio del siglo XIX, del que ahora supongo que seguiremos recorriendo. Pero vamos, esos dos puntos son importantes. Has mencionado Inglaterra y Francia y hay que mencionar el dato esencial de que las primeras ediciones en siglos de La brevísima de las casas fueron en 1812 y en 1822, una en París y la otra en Londres. ¿Por qué en París y en Londres? Porque era el lugar donde estaban refugiados, exiliados, las élites criollas
que estaban preparando en buena parte, a través de las logias masónicas, sí, justo la emancipación. La verdad es que interesantísimo que fueran los ingleses y los franceses los que reeditaran La brevísima de las casas en español, por supuesto, claro, para que lo comprendieran, para que lo leyeran los americanos. Claro, y ahí se produce otro aspecto importante, ¿no? Que luego aflorará en el 20, pero en el 19 no, claro. ¿Dónde está el indio en las revoluciones? No participa apenas. No participa. Participa del lado realista. En mayor medida. ¿Por qué? Porque el lado realista lo que les garantizaba... era el imperio de la ley. Era el imperio de la ley, una ley que había... estamos hablando del antiguo régimen, evidentemente. Una ley que había mantenido grandes aspectos de la legislación prehispánica. Es decir, algunos cacicazgos se habían transformado por la vía del escudo de armas probablemente en unas estructuras de poder indígenas, pero claro, esos indígenas estaban regulados mediante esas leyes. Lo que les ofrecía la revolución o las revoluciones pues era mucho más incierto, y esos son aspectos son muy importantes. Y el indio no está. La experiencia, de hecho, les dio la razón, porque los tiempos malos para los indígenas comenzaron con la emancipación. Comenzaron en gran medida, porque es entonces cuando se produce, pues, por ejemplo, a partir de entonces, bueno, en el desarrollo del tiempo, pues la implantación del ortograma que antes criticábamos, el anglosajón, con cabezas cortadas en Argentina de indígenas y cosas por el estilo, ¿no? En Argentina presumen de que tienen pocos indios porque los mataron a todos, y los mataron el general Rosas y compañía en pleno siglo XIX, es decir, cuando ya no existía el manto protector de la legislación española, y cuando argentinos y, por cierto, ganaderos ingleses, que eran los potentados que explotaban las extensiones de la Pampa, pusieron precio a las orejas, en concreto, de los indios, porque empezaron a ser percibidos como un obstáculo para el progreso. El mismo que en Estados Unidos. Era el mismo tipo de obstáculo. Y lo de está muy bien que saques a colación el tema de las logias masónicas. Yo dedico un capítulo a Joel Robert Poinsett, un agente plenipotenciario estadounidense que en la década de los años 20 mexicanos pues enredó todo lo posible, y a las logias masónicas españolas, que ya las había, de las cuales eran miembros estas élites criollas blancas, que estábamos diciendo, y urbanas, él lo que hizo es añadir una variante, el rito yorquino masónico, el que sepa de esas cosas de mandiles, ahí se lo dejamos porque a mí no me interesa en absoluto, pero sí que el así llamado azote del continente, no por casualidad, influyó enormemente en México, que es un laboratorio de estas revoluciones. Por cierto, las revoluciones mexicanas hechas en nombre de la Virgen de Guadalupe y del Rey, el cura Hidalgo, lean los sermones y lean ese tipo de cosas. Y ahí lo que se produce es un juego muy interesante en cómo jugar a ser prehispánicos, pero tendiendo a unas sociedades homologadas con las inglesas. Por dar también un par de nombres importantísimos del momento, pues están los de Miranda y Bolívar, que sufren una curiosa conversión hacia estas ideas hispanófobas, y que acaban teniendo pues en el apóstol Las Casas a uno de sus referentes, por ejemplo, y llamando madrastra ingrata a España, o así me parece que es literal. Has hablado de Bolívar y has hablado de Las Casas, y son precisamente los dos personajes que quería mencionar yo ahora, con un párrafo de Bolívar que demuestra efectivamente la influencia enorme que tuvo Las Casas, que tuvo 300 años después La brevísima, como munición ideológica que las élites criollas y los ingleses y los franceses emplearon para deslegitimar la presencia española en suelo americano. Voy a leerles un párrafo de Simón Bolívar. 3 siglos ha que empezaron las barbaridades que los españoles cometieron en el grande hemisferio de Colón. Abro un paréntesis. Si Bolívar habla de 3 siglos ha, se está refiriendo a Las Casas, evidentemente. Barbaridades que la presente edad ha rechazado como fabulosas, porque parecen superiores a la perversidad humana, y jamás serían creídas por los críticos modernos si constantes y repetidos documentos no testificasen estas infaustas verdades. El filantrópico obispo de Chiapas, el apóstol de América, Las Casas, ha dejado a la posteridad una breve relación de ellas.
extractadas de las sumarias que siguieron en Sevilla a los conquistadores, con el testimonio de cuantas personas respetables había entonces en el Nuevo Mundo y con los procesos mismos que los tiranos se hicieron entre sí, como consta por los más sublimes historiadores de aquel tiempo. Todos los imparciales han hecho justicia al celo, verdad y virtudes de aquel amigo de la humanidad que con tanto fervor y firmeza denunció ante su gobierno y contemporáneos los actos más horrorosos de un frenesí sanguinario. Es tremendo el peso que un texto puede tener 300 años después. Y por cierto, también para que no se nos escape, ¿no? No olvidemos que Colón era esclavista. Lo digo porque Colón es por parte de italianos y americanos, es fomentado, esto Gustavo Bueno Sánchez lo tiene muy bien estudiado, fomentado como contrafigura de las figuras españolas, pero es que Colón, que ahora además lo quieren recoger los catalanistas más cerriles, sí, lo quieren hacer catalán, es que era esclavista. Entonces el que defienda a Colón tiene que cargar con ese peso también, O sea que esas cuestiones son absolutamente indispensables de poner sobre la mesa. Y es más, la razón por la que empezaron a llegar negros a Hispanoamérica fue precisamente por la defensa de las casas, claro, de los indios. Fue esclavista, de hecho, de las casas, claro. Es que se omite. Aquí hay toda una especie de humanismo tontorrón y mal informado, y que es el que hace que se mantenga lo de las casas. Pero las casas, además, le dieron también, en Chiapas, efectivamente, la posibilidad de implantar su modelo. Y él quería fundar una delirante orden de la Espuela de Oro, en fin, y lo acabó fatal, porque los indios lacandones no eran los mansos corderos de los que él hablaba, y acabaron comiéndose a sus correligionarios o a sus compañeros. Después del éxito de los emancipadores americanos, con la creación de las nuevas repúblicas, se dio el curioso hecho de que, por ejemplo, en los himnos de estas recién creadas repúblicas, se hacían mención a la madrastra, a España, como la opresora sanguinaria que les había dominado durante 3 siglos, ¿no? Por ejemplo, en el himno argentino, se hablaba del fiero opresor de la patria y de los tigres sedientos de sangre, refiriéndose a los españoles, y en el peruano, en el himno peruano, a los 3 siglos de horror y al tirano ambicioso iberino que la América toda asoló. Estos himnos posteriormente serían modificados, digamos, con el paso de los furores del primer tiempo y sobre todo cuando los hispanoamericanos se dieron cuenta del peso enorme de la comunidad española que había allí, pues evidentemente, digamos que limaron asperezas, ¿no? Pero es interesante cómo esta concepción de los españoles como sedientos de sangre y como opresores fue esencial en la fundación de los estados. A lo que hay que añadir el hecho de que ellos establecían una línea de continuidad, omitiendo el paréntesis de los 3 siglos españoles, con las sociedades prehispánicas, hasta el punto de que Quetzalcóatl, el famoso mito según el cual Moctezuma confundió a Cortés con él, cosa muy discutible, pues habría sido nada menos que Santo Tomás. Esto lo hizo un paisano de aquí, Fray Servando. Fray Servando tiene ese famosísimo sermón donde lo que hace es romper la necesidad histórica de la presencia de españoles en América. Es decir, nosotros ya somos cristianos, aunque hemos caído en cierta relajación de las costumbres, en cierta superstición, en cierto pecado, pero la obra española puede ser perfectamente prescindible. Esos 2 mecanismos, tanto políticos como religiosos, funcionan. Hay que decir también que las sociedades masónicas, que tanta importancia tuvieron en el XIX, en México, por ejemplo, adoptan nombres prehispánicos también. Claro. Esto es fundamental, ¿verdad? Y sigue sucediendo hoy. Y por cierto, paralelismo interesante, los separatistas, vascos y catalanes, especialmente los vascos, adoptan la misma estrategia. Sí. Vamos a poner a nuestros hijos nombres aparentemente prehispánicos, pero que la mayor parte de ellos son invenciones absolutamente delirantes, desde Sabino Arana para acá, pero el núcleo de la cuestión es ese mismo. Es decir, no vamos a apartarnos ya desde el bautismo, ¿no? Yo me llamo de una manera no española. Sin embargo, vas a un libro de bautismo del siglo XVII y XVIII y todos se llaman Antonio, Blas, Pedro, Manuel, es lógico. Y bueno, don Diego López de Haro o el 15, vamos. La batalla de las Navas, del 13. Sí. ¿No? Es decir, que en realidad estamos hablando de otro indigenismo. Sí. En el caso de los separatistas españoles, que yo creo que llamarles españoles enfermos es una buena
etiqueta, un buen diagnóstico, son indigenismos, además en pleno delirio, porque bueno, tú podrás, si puedes, si te dejan, romper una nación, pero hombre, no lo hagas basándote en delirios históricos o prehistóricos, que me parece que totalmente sonrojante, ¿no? Y no solamente eso, sino que, por ejemplo, los nacionalistas vascos tendrían que revisar el hecho de la enorme y desproporcionada cantidad de conquistadores, almirantes, gobernantes, virreyes vascos en América. Sí, la figura del rehabilitado Blas de Lezo es paradigmática. Es un patriota español canónico, en fin, con todos los atributos de la época. Y el conquistador de Filipinas es Legazpi, y el que dio la primera vuelta al mundo es Elcano, y el que encontró el tornaviaje fue Urdaneta. Y voy a hacer un anuncio. A primeros de octubre voy a publicar en Encuentro un libro titulado El mito de Cortés. Bueno, pues Cortés llevaba en su hueste varios vascos, vizcaínos, no vascos, vizcaínos. Y entonces, en una especie de reyerta que tuvo con los totonacas, decidió mandar a Heredia el Viejo, que era un vasco, Heredia el Viejo ya se puede imaginar que era un hombre ya curtido y muy feo, y le dijeron, ve y asústalos como si fueras un ídolo, como anécdota que viene en las crónicas. Vamos. Es muy interesante. Y era vasco, y no iba como trabajador autónomo por cuenta propia, iba pues integrado en una de las empresas españolas que tenían que tener la legitimidad de la corona o parecerlo, ¿no? O sea, que no iba bajo la bandera de la Icurriña, ¿no? Yo creo que no, yo creo que iba bajo, pues, en este caso bajo el lema constantiniano que utilizó Cortés, lo cual demuestra una vez más que no era una serie de cabestros sanguinarios y codiciosos, sino que había una formación importante. Y otro punto de contacto muy interesante entre los indigenismos hispanoamericanos y nuestros particulares indigenismos, aldeanismos vasco y catalán es el particular interés que tienen ellos precisamente en ganarse las simpatías de los inmigrantes hispanoamericanos con el argumento de, bueno, si somos hermanos de tragedia, al fin y al cabo todos fuimos conquistados por los españoles. Aunque eso ha fallado en Cataluña, porque en Cataluña, claro, el vascuence es muy difícil implantarlo. Hay que hacer verdaderos esfuerzos, yo creo, ¿no? Aun cuando el vascuence tiene unas conexiones, como bien se sabe, ¿no?, con el español en cuanto a la fonética y muchísimas más cosas. Y aun cuando también dice John Juaristi que con cierta afán de provocación, pero con fundamento, que el vascuence es una lengua romance. Es otra lengua romance. Quiero decir que eso falla, lo de la importación de futuros catalanistas o vasquistas de las Américas, falla en el caso catalán porque al ser lenguas más parecidas ellos prefirieron tirar del elemento bereber porque eso tienen que aprender una lengua latina diferente a la suya y pues mejor que entren ya por la vía del catalán, que sabemos que es una herramienta no para comunicar sino para separar. O sea, que son estrategias ya muy burdas, pero bueno, siguen funcionando. De los separatismos hablaremos al final del programa. Vamos a ir por orden, vamos a continuar con América. Entonces, después, digamos, de la primera oleada, la primera y gran oleada emancipadora de principios del siglo XIX, la puntilla fue el 98, cuando España pierde las últimas provincias de ultramar, Filipinas, Puerto Rico y Cuba. Y en la guerra, durante la guerra con los Estados Unidos, como ya avanzamos, si no recuerdo mal en nuestro programa anterior, se reedita, qué casualidad, en Nueva York, una vez más, La brevísima de las casas y una vez más con los grabados de Debris. Sí. Interesantísima la propaganda yanqui para deslegitimar la presencia española en el hemisferio americano, ¿verdad? Interesante y además, y tú lo tienes en tus obras que has hecho una labor de investigación, de búsqueda de imágenes y cartelística y ilustraciones, interesantísima además porque ahí funciona un género nuevo, digamos, con relación a lo que existe en el 16 y 17, que es el periodismo. Y claro, son los grandes periódicos americanos, Hearst y compañía, los que están amplificando pues todos este tipo de argumentos, ridiculizando, entrando también en escena un asunto curioso, ¿no? Y es que el pintoresquismo, que nos conduce al flamenquismo, tan delicado y tan utilizado y tan problemático, es muy problemático, por supuesto, pues es introducido también como un argumento más. Entonces los españoles, pues aparte ya de ser pues unos masacradores de los indios, unos buscadores de oro, sedientos de ese metal, pues aparte pues son una especie
de holgazanes, macarras, navajeros, bailaores, cantadores y toreros. Que esa es una imagen de opereta que creo que ha funcionado muchísimo, ¿no? La imagen del español en los periódicos de Hearst y Pulitzer es precisamente una especie de híbrido extraño entre gitano, baturro, navajero, bandolero de Sierra Morena. Es decir, la peor caricatura de la España cañí frente a la técnica y a la modernidad yanqui. Eso además tiene una conexión con este gran sistema que es el de la leyenda negra, con el de la incapacidad del español para las artes mecánicas y para la ciencia. Claro, el sujeto que sale en esas caricaturas, pues es imposible que sepa hacer una ecuación de segundo grado, eso es evidente, pero vamos, los datos lo desmienten. Lo que ocurre es que esa es la línea final, aunque todavía se mantiene y se cultiva en España, por cierto, de aquella que empiezan a analizar, a poner en pie los llamados viajeros impertinentes, muchos de los franceses, estoy hablando de Teófilo Gautier, que ya veía en Fuenterrabía el influjo morisco, y lo siento si nos está escuchando Arzallus, que se dé una vuelta y quite esas intoxicaciones arquitectónicas. Él ya lo veía y bueno, pues hace el viaje a España, pues ya sabemos un poco de qué va, y todos estos viajeros románticos buscan en España un orientalismo que a veces lo encuentran, pero que sobre todo lo alimentan y lo construyen ellos. Es y más, luego los españoles lo heredamos, claro. Todos los viajeros románticos, Irving, Gautier, Dickens y tantos más, es curioso, el trayecto es prácticamente el mismo siempre. Entrar por los Pirineos, Granada y vuelta. Granada, Sevilla, Córdoba, como mucho Madrid y tal. Ni uno solo de ellos se pasó por aquí, por un ejemplo. Es decir, toda la España septentrional carecía de interés. Yo creo que hacían suya la máxima de Picasso: yo no busco encuentro. Ellos sabían lo que querían encontrar y ellos venían buscando, hombre, lógicamente arquitectura musulmana, pues hay más en el sur, es que es de lógica. Ha habido una presencia de siglos mayor a la que ha habido del Tajo para arriba, del Tajo digo, porque claro, es que aquí la Reconquista parece ser que no, la Reconquista empezó muy prontito y avanzó muy rápido. Claro, ahí es donde hay muchos más vestigios y es lo que ellos iban buscando. Con esto lo que estamos viendo pues es la proyección, el pecado está en la mirada de ellos, digamos, claro, de su propia ideología o la búsqueda en el paisaje de lo que corrobore la imagen preconcebida que ya tienen ellos de nosotros, incluido la que decíamos en el programa anterior de Poe, que él ya tenía muy claro lo que era un español, sí, ¿no? Sí. Qué lamentable que el libro que probablemente haya hecho más para crear la imagen de España en los estadounidenses sean los cuentos de la Alhambra de Washington Irving. Es decir, como si la esencia o la manera de resumir España fuera la Alhambra, lo cual a mí me parece un disparate. Precisamente la Alhambra es la excepción, ¿no? Y a nadie se le ocurrió encontrar la esencia de España en la infinidad de iglesias y catedrales góticas y románicas que hay en el Camino de Santiago, ¿no? O en el Escorial, de la cual hablaba, me parece que Gautier también, como una masa que te atrapa, una cosa de un delirio psicológico digno de una consulta psiquiátrica, pero símbolos arquitectónicos españoles, pues yo creo que la Alhambra no es tal, sino que, por ejemplo, pues podemos hablar del Escorial, pero incluso al lado de la Alhambra o dentro de su solar, digamos, tenemos el Palacio de Carlos V, de Carlos I, que es un ejemplo renacentista puro, que sería lo que hoy sería un Guggenheim de la época, el estilo internacional de la época, además con una referencia clásica, ¿no? En fin, pero ahí hemos picado, ¿no? La provincia europea que concentra el mayor número de iglesias románicas de toda Europa es Palencia. Es decir, si hay un arte típicamente español, no es precisamente la Alhambra, es el arte románico. Tenemos cientos y cientos de iglesias y, sin embargo, la idea que tenían estos románticos era: voy a buscar lo más peculiar, exótico, lo más exótico. Bueno, y yo diría también dos botones de muestra también de cómo Andalucía no es la Andalucía de Mora, es que no lo es en realidad. Es parte, pero no todo. Úbeda y Baeza son dos enclaves absolutamente esenciales para entender la gran vigencia y la gran potencia que tuvo una Andalucía que no tenía nada de morisca. La Andalucía de la Casa de Contratación pues no tiene nada de maometano, pero bueno, en fin, es lo que tenemos. Antes de hablar del tema islámico, interesantísimo y apasionante, pero que tenemos que dejar al final, vamos a terminar el periplo por el 98 y por América con una cita de un influyente predicador presbiteriano, John H. Barrows,
que celebró, una vez terminada la guerra hispano-yanqui con la victoria de los yanquis, celebró, abro comillas, los gloriosos resultados que se han logrado en esta última gran lucha entre la Edad Media y nuestra Declaración de Independencia, entre la Inquisición y la Escuela Común, entre la tortura y la tolerancia, entre el Duque de Alba y George Washington, entre Felipe II y Abraham Lincoln. Evidentemente es un disparate cronológico, lógico y sistémico, pero en cualquier caso te demuestra que lo que ellos tenían en la cabeza era España es todo esto y Estados Unidos es el progreso, ¿no? Es pura leyenda negra. Sí, es pura leyenda negra y son hitos representativos de la leyenda negra y personajes negro-legendarios, por llamarlos de algún modo. Pero claro, creo que es de un maniqueísmo inaceptable. Es un maniqueísmo inaceptable porque, volviendo otra vez al asunto anterior, pues, hombre, ¿dónde está la humanidad de estos yanquis que han barrido a toda la población con la que se han encontrado? En fin, es una cosa que en las películas de vaqueros incluso se ve. En las primeras, luego ya han ido cambiando. Luego sí. Han metido la etnología para atenuar la cosa. Damos un salto, pues. Pasamos el Océano Atlántico y vamos a analizar un tema que a mí particularmente me interesa muchísimo, que es evidentemente más punzante, más actual, más presente. ¿Cuál es la influencia de la leyenda negra en los orígenes ideológicos de los separatismos? Cuéntanos. Bueno, pues claro, en el 19, estamos volviendo al 19, digamos que los separatismos pues empiezan a asomar la patita, digamos, en el 98, pero se habían incubado muchos de sus componentes antes, ¿no? El rótulo catalanismo como mínimos de 1860, digo porque he hecho una búsqueda hace muy poquito tiempo y lo tengo en la cabeza. Y ahí en un artículo que hay con motivo de una visita de la reina a Barcelona, pues ya se pueden rastrear también todos los materiales que luego han ido utilizándose en uno u otro sentido. Claro, en el 19, que es y tú lo tienes muy estudiado desde Santurce a Bizancio, toda esta construcción de las naciones en el 19 con músicas, con símbolos, con palabras. Con palabras, ¿verdad? Y con el fomento de idiomas o la marginación de otros, pues claro, en el caso catalán, pues se tiene que hacer a la contra de lo que había sido la línea histórica en la que estaban incluidos, por supuesto, los catalanes de España. ¿Cómo se hace? Pues con burdas manipulaciones. Se habla de la poca presencia de catalanes en América, con lo cual quedarían excluidos del genocidio, del supuesto genocidio, ¿no? Pero es que hay que decir que no hay prohibiciones, es decir, los intereses cada uno los busca o los proyecta donde le parece. Ellos probablemente estaban más volcados en el Mediterráneo, pero luego hay un asunto demoledor, y es que la demografía pues explica que haya una menor presencia de barceloneses que de extremeños, por ejemplo. Pero en cualquier caso, esa leyenda de que los catalanes tuvieron prohibido el acceso a América es mentira. Sí, por eso digo que es mentira. Eran los puertos los que Claro. tenían la autorización, es decir, nadie ponía inconvenientes a que un comerciante catalán abriese su oficina en Sevilla. Claro. Esa es otra cuestión. Y de hecho tienen la calle de los catalanes en Sevilla. Claro. Eso es importante. Y de hecho, además, luego esto debe sentar muy mal si nos ve algún catalanista despistado. Con la llegada al poder de Felipe V, que es el coco y es el monstruo, Felipe V quitó las libertades del pueblo catalán. No, lo que abrió es el comercio a todos los puertos, y es cuando se produce la gran expansión, que es el preludio del nacimiento de un catalanismo, cuando esas empresas que habían obtenido pingües beneficios en el Caribe, se les cierra el proteccionismo y entonces es cuando se repliegan. Y entonces se fabrican ideológicamente muchos contenidos, desde las compañías mercantiles, desde los ámbitos de poder y desde las sacristías. No nos olvidemos del liberalismo es pecado y otra serie de hitos literarios de la época donde lo que se cuestiona pues son por lo menos el funcionamiento de la nación política española, que es la transformación de la histórica que venía funcionando durante siglos, ¿verdad? Otra cosa que quizá habría que recordar es que catalanes los hubo desde el primer viaje de Colón. Claro. Que los primeros evangelizadores de las Indias, los primeros monjes que bajan, que ponen pie en América y que empiezan a destrozar los ídolos de los indígenas, fueron hermanos de Montserrat, eran catalanes. Y luego, por supuesto, Ribó, el compañero de Hernán Cortés, era catalán,
Y, finalmente, ya que has hablado de Felipe V y del siglo XVIII, el conquistador de California fue Gaspar de Portolá, leridano. Pero, en fin... no, y muchos cargos. Y virreyes y todo. Pero lo importante de la cuestión en el origen del nacionalismo catalán es que esa imagen de la España oscura, reaccionaria, imperialista, belicista, los catalanistas se la atribuyen en exclusiva a los castellanos, mientras que los catalanes vendrían a ser la parte industriosa, liberal y democrática, lo cual, por supuesto, es de un manicaísmo absolutamente ridículo, absolutamente infantil. Les voy a leer un párrafo de uno de los principales y más interesantes y más leídos ideólogos catalanistas de la primera época, Pompeyo Gener. Por supuesto, cuando he dicho más leídos, más escribidos y más viajados, efectivamente lo era, pero eso no es vacuna para escribir los disparates más monumentales. Pues bien, este señor, Pompeyo Gener, escribió, podríamos aquí poner otros 1000 testimonios tanto de él como de otros compañeros suyos del primer catalanismo, pero vamos a centrarnos en este, hablando sobre Felipe II y el duque de Alba. Evidentemente aquí está hablando de los castellanos, es decir, pone todo esto en el peso en la espalda de los castellanos, mientras que los catalanes no habrían participado en todo esto según la delirante visión del autor. Abro comillas, les leo. Felipe II y el duque de Alba, dos personas distintas y una sola conciencia negra. Los dos reunidos aseméjanse a la feroz estatua de Siva, con 2 cabezas y 4 brazos. Las hojas que el uno surcaba con tinta preludiaban las llanuras cubiertas de arroyos de sangre vertida por los sicarios del otro. El de Alba exterminaba con la impasibilidad mecánica de un autómata y con la habilidad refinada de un artista. La tortura filigranaba los suplicios. Ser estrangulado, decapitado o quemado a secas hubiera sido una felicidad demasiado grande para los herejes. Así, antes de conducirlos al patíbulo se les despellejaba, se les arrancaban las carnes con tenazas candentes, se les rompían los huesos sobre una rueda, se les rociaba con aceite o plomo hirviendo, o se les desgarraban los músculos con garfios de hierro. Y para que no blasfemasen, previamente se les pasaba la lengua por un anillo de hierro y se les carbonizaba para que aquel tapón informe ahogara los gritos en la propia garganta. Así el santo oficio podía administrar la muerte lentamente, fibra a fibra, nervio a nervio, sin que las exhalaciones de la víctima le conmovieran. Digno de Poe, ¿verdad? Sí, justo, digno de Poe. En fin, también los nacionalistas vascos apelaron... Bueno, un inciso, sí, Jesús. ¿cómo no? Don Pompeyo omite, por ejemplo, figuras catalanas de la época de Felipe II. Luis de Requesens, famosísimo diplomático español, nacido en Cataluña. Su mayor hazaña diplomática fue la batalla de Lepanto, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, sí. Por eso digo que es un absoluto disparate, pero con este tipo de cosas es con la que se ha creado la conciencia, en primer lugar, el complejo de superioridad de los catalanistas, ¿no? Nosotros somos más morales, somos más inteligentes, somos más modernos, somos más industriosos. Más democráticos también, porque ellos ponen sobre la mesa una cosa que, bueno, no hay por dónde cogerla, ¿no? Que es esa especie de pactismo democrático que habrían tenido en todo momento, pero claro, el Consejo de Ciento, por ejemplo. Pero acá habría que decirles, pero entonces esto es lo vuestro. O sea, que tenga unos poderes la nobleza, otros el clero y una serie de compartimentos estancos del antiguo régimen. Es que hay una manipulación continua de lo que es la democracia. O sea, la democracia procedimental, el hecho de votar, que se ha hecho en toda época histórica, pues es que hay que ver qué cuerpo es qué cuerpo y qué conjunto es el que está votando, que en realidad es lo que plantean ellos ponen sobre la mesa cuando quieren el famoso derecho a decidir. Claro que se puede decidir, pero no la parte interesada, ¿verdad? Pero bueno. No solo la parte interesada, a eso me refiero. Sí. Por cierto, habría que recordar cuáles fueron las primeras cortes europeas, ¿verdad? Sí, las leonesas. Las leonesas, sí. Y vamos llegando, como siempre, al final de nuestro programa, porque el reloj siempre conspira en contra nuestra, querido Iván. Y vamos a hablar del eco, ya que hemos hablado del eco en los orígenes del catalanismo, vamos a dar un salto sobre el vasquismo, porque no nos queda tiempo, y vamos a hablar del eco de la leyenda negra en la España actual.
Sobre ello, hay una anécdota muy interesante de Henry Kamen, el historiador británico que mencionábamos en el programa anterior, que hace unos cuantos años, yo creo que fue en el 98, en el centenario de Felipe II, cuando dando en un curso de verano una clase a unos universitarios españoles, observó que estos universitarios le repetían todos los tópicos sobre Felipe II, no todos los tópicos negrolegendarios. Y Henry Kamen, historiador británico, les dijo: es inaudito, los únicos en todo el mundo que se creen ya la leyenda negra a pies juntillas son ustedes, los universitarios españoles, me abochorna. Esto evidentemente tiene culpables, fundamentalmente los políticos, los analfabetos políticos que padecemos, y casi dan ganas de saltar sobre ello por la vergüenza que provoca, pero no hay más que ver el bochornoso quinto centenario, ¿no? Las bochornosas celebraciones, entre comillas, del quinto centenario. Todas las efemérides españolas importantes acaban tiñéndose del color de la leyenda negra. Es decir, que todas acaban siempre vistas a través de ese prisma deformador de los hechos, con una especie de masoquismo absurdo, con un desconocimiento total, y el quinto centenario fue, bueno, pues lamentable, ¿no? Y luego además en España, y ahí hay que acusar a los políticos, siempre se premia al negro legendario. Estoy pensando en Goytisolo, en esas Indias equivocadas y malditas, en fin, en todos aquellos, en Sánchez Ferlosio, vamos. Es decir, que se premia seguir insistiendo en la recreación de la leyenda negra. Y claro, justamente en las celebraciones y en los fastos conmemorativos es el momento idóneo para someter a crítica, para cribar, que eso es lo que es criticar, los materiales que se tienen y poner un poco de orden, pero siempre por una especie de patología ya muy crónica, pues se tiende a deformar los hechos. El descubrimiento, pues, que es un descubrimiento, y eso, bueno, ahora no podemos explicarlo, pero sí que es un descubrimiento, pues se presentó como encuentro, y bueno, pues son cosas como si se hubieran encontrado a mitad del Atlántico, ¿verdad? Claro, es una cosa verdaderamente ridícula, y bueno, pues parece que no aprendemos. No hay más que ver que toda una vicepresidenta del gobierno, Fernández de la Vega, en el momento en que conmemora 1808, en el año 2008, no se le ocurrió otra cosa que decir, grosso modo, que los que habían tenido la razón habían sido los afrancesados. Es decir, la historia de España es un perpetuo error. Esa es la base de la concepción ideológica de eso que se llama progresismo. Sí, es una cosa pues alimentada de ignorancia y de fanatismo y de mitos. Y otro dato interesante, hablando de conmemoraciones y hablando de esa especie de mala conciencia que tiene sobre todo la parte ideológica progresista, aunque no solo, han sido las inexistentes conmemoraciones, nada más y nada menos, que de la batalla de Guadalete, el momento en el que España pudo haber desaparecido de la historia para siempre, cuyo 1300 aniversario se celebró en el 2011. ¿Hay alguien entre nuestros oyentes que se enterara de alguna conferencia, celebración, conmemoración de la batalla de Guadalete? En las Navas apenas. Y el segundo caso, el que iba a mencionar ahora, las Navas. En las Navas de Tolosa se conmemoró a título privado porque algunas asociaciones quisieron hacerlo. En las Navas y en Guadalete tenía que haber estado Su Majestad el Rey, porque su testa coronada la debe a esas dos batallas. Bueno, perdón, a la segunda. Estaba pensando en Covadonga ahora, perdón, cuyo centenario será, por cierto, dentro de 2 años. Pero en el caso de la batalla de las Navas, si la monarquía española existe, si España existe, evidentemente, pero si la institución de la monarquía existe, fue porque allí ganaron los cristianos. Si no hubieran ganado los cristianos, no habría testa coronada. Claro, sí, de hecho, en el libro que citaba yo en el programa anterior de Gustavo Bueno, el de España frente a Europa, se afirma que la nación española, como tal, pues arranca precisamente en lo que podríamos llamar covadonguismo, es decir, es absurdo pensar que Viriato pues era un español, ¿no? Era un lusitano frente al Imperio Romano. Cuando se produce esa especie de transformación y reconstrucción en el norte, no solo en Covadonga, lógicamente, es el símbolo, pero bueno, en focos norteños, es cuando se van articulando una serie de estrategias, todas convergentes, como hemos dicho alguna vez, entre reyes cristianos, y se produce esa reconquista, por supuesto con el mito de la España visigótica, todo lo que se quiera, pero es que una vez conquistada la península,
el componente antiislámico les lleva a intentar pillar al turco por la espalda, que ese es, y no otro, el propósito de los viajes por el Atlántico y buscando el Pacífico. Incluso Cortés buscaba un paso hacia China y hacia las Indias. Entonces, bueno, pues eso, si no se admite, es muy difícil entonces tener una mínima idea solvente de España. Caeremos en el esencialismo o en el nihilismo, y eso, las dos cosas son erróneas, yo creo. Y con esto ya damos el paso definitivo, ya que hemos hablado de la estrategia anti-islámica y a la vergüenza española por conmemorar los hitos antiislámicos, llegamos a la última consecuencia de la leyenda negra, del autoodio de los españoles, que es la islamofilia, la sorprendente islamofilia, una vez más, del progresismo español. Sí. Como que ven la faceta progresista y luminosa en el Islam y la reaccionaria y oscura en el cristianismo, lo cual demuestra la enciclopédica ignorancia y la ceguera a la que pueden conducir las ideologías. Y la falta de realismo, además. O sea, la ignorancia total, porque están contaminados, infectados de leyenda negra, claro, porque si tú ves lo luminoso en lo islámico, pues bueno, en fin, poco más podemos añadir. Y ves lo oscuro entonces en lo contrario, ¿qué es? Pues el catolicismo, el Imperio Español, las leyes, el modelo civilizatorio del que venimos hablando en estos programas. Bueno, pues es lamentable, pero es que además lo que late ahí también es esa idea de que el musulmán es una especie de oprimido al que hay que liberar, pero bueno, es que el musulmán está oprimido por el propio Islam, porque Islam significa sometimiento, y entonces el musulmán que se inmola lo hace porque el entendimiento agente utiliza su cuerpo para que explote, como vehículo de cordón detonante y cinturón bomba, y eso es una cosa que no pueden entender esos que se dicen progresistas, y entonces caen en absurdos como fomentar ideas como la de las tres culturas, que por cierto no eran tres culturas, eran tres fes, como yo creo que es más ajustado decir la fe católica, la fe o cristiana, católica o sea, católica, islámica y judía, que eran las que estaban ahí, en una convivencia, en una cohabitación, no una convivencia. Coexistencia. O coexistencia, ¿verdad? Sí. Esto Serafín Fanjul lo tiene muy estudiado, por supuesto, y creo que podrías invitarlo aquí a que hablara de estos temas. Sí. Quiero decir que hay una imagen mítica de España, mucho más mítica incluso o tan mítica como la de los esencialistas, que yo también critico, y se supone que había una especie de tres culturas ahí en armonía, bueno, una cosa verdaderamente estúpida. Porque, por ejemplo, otra figura española de gran relevancia política, no solo literaria, como es Cervantes, está completamente deformado, presentado como una especie de feminista tolerante. No. Cervantes era un caballero cristiano canónico de la época, y por eso presenta al morisco Ricote vuelto y diciendo pues, que está muy bien hecha la expulsión de 1609 por parte de Felipe III. O sea, que estas cosas hay que decirlas. O sea, hasta el propio Cervantes, que ahora lo queremos hacer pasar, pues yo que sé, una Dalit del movimiento LGTB, van a acabar haciendo de él, si seguimos así, pues si vamos a los textos, que es a lo que hay que ir, pues introduce a Ricote como diciendo, y creo que recordar que decía que no era bueno que se incubase el huevo de la sierpe en el seno o algo así. O sea, que, vamos, criticando frontalmente la presencia de los moriscos en España, que ya eran los que habían sobrevivido a la primera expulsión, con lo cual, pues, en fin, no hay por dónde cogerlo. Y es un problema enorme, ¿verdad? Don Claudio Sánchez Albornoz, expresidente de la República en el exilio y el más grande quizá de los historiadores españoles del siglo XX, se llevó la sorpresa cuando regresó después de 40 años de exilio a España, de encontrarse con una Andalucía en los años 79, 80 o 81, en la que empezaban a manifestarse tendencias islamófilas. Y escribió un libro interesantísimo, que les recomiendo desde aquí, se llama De la Andalucía Islámica a la de hoy, sí. Editorial Rialp, si no recuerdo mal. Pequeñito, un libro maravilloso, de artículos en los cuales Sánchez Albornoz explicó a los andaluces de hace 35 años 80, 81, está reeditado recientemente, es fácil de encontrarlo. Se lo vuelvo a recordar, Claudio Sánchez Albornoz, De la Andalucía Islámica a la de hoy. Y en ese libro intentaba demostrar, como digo, a los andaluces el disparate profundo de la islamofilia que empezaba a aprender allí, ¿no? Les voy a leer un par de párrafos de Sánchez Albornoz.
La Reconquista salvó a Andalucía de ser una piltrafa del Islam y de padecer un régimen social y político archisombrío. Para mal de España entraron los islamitas en ella y para nuestro bien fueron vencidos y expulsados. Demos los españoles gracias a Dios por habernos librado del Islam. Pero importa señalar que el Islam, desde comienzos del siglo XVI, coincidiendo con su expulsión de España, ha padecido una noche de cerca de medio milenio. ¿Qué contribución cultural ha procurado a la humanidad desde esta fecha hasta ayer? Sombras, espesas sombras, se han cernido sobre la vida espiritual de los pueblos islámicos hasta ahora. Para bien de España, de su vida espiritual y material, fueron expulsados los islamitas de la península hispánica. Gracias a esa expulsión, no hemos sufrido la gran noche de la que aún no ha salido el mundo islámico. La imagen de los pueblos islamitas de hoy es turbadora. No puedo detenerme a registrar su todavía triunfante barbarie. Es cruel el desnivel entre su vida cultural y su estatus político respecto de los que gozamos los occidentales. Del Irán hacia Occidente hallamos pueblos tristemente sojuzgados por caudillos o tiranos, crueldades, estulticias y barbarie. Vayan estas palabras, por cierto, como homenaje a las víctimas del atentado de Niza de ayer. Precisamente este programa está siendo grabado el día siguiente del horroroso atentado que de momento lleva 84 muertos, ¿verdad? Y un dato importante, esto va lanzado pues al PP y al PSOE, por ejemplo, ¿no? Y a Izquierda Unida, y a, bueno, en fin, los que han dominado Andalucía y el cotarro, ¿no? Hasta la irrupción de los efebos nuevos. El padre de la patria andaluza era un musulmán, Blas Infante, no se nos olvide. Y los colores de la bandera andaluza contienen el verde omeya. Bueno, pues que cada uno reflexione. Efectivamente, y para reflexionar sobre ello, como hemos venido hablando en estos dos últimos programas, en los que hemos tenido el privilegio de la presencia de Iván Vélez, hay muchos libros en los que ustedes pueden profundizar, ustedes pueden investigar sobre todas estas cuestiones. Volvemos a hablar del de Julián Juderías como clásico de la leyenda negra, los que acabas de mencionar de Serafín Fanjul. Y también, sí, La quimera del Andaluz, por ejemplo, y de Fanjul. Y yo también... Y Al Andaluz contra España, sí, tiene otro muy bueno. También. Y yo recomendaría, si alguien quiere, lo olvidé en el programa anterior, el texto de La España de ayer y la de hoy, donde es la conferencia de Emilia Pardo Bazán del 1899. Si alguien entra en filosofía.org, lo puede leer entero porque lo cogimos de la Real Academia y lo vertimos ahí lo digitalizamos, vamos, o sea que la gente lo puede mirar. Y también este que les acabo de mencionar, de Sánchez Albornoz, de la Andalucía Islámica a la de hoy, y por supuesto el libro de nuestro invitado de hoy, que habla de todas estas cuestiones, no solamente de la cuestión del islamismo, de la islamofilia, perdón, sino del indigenismo, del separatismo y del origen de la leyenda negra. Aquí lo tienen ustedes, Sobre la leyenda negra, de Iván Vélez, recientemente publicado por Ediciones Encuentro. Se lo recomiendo muy encarecidamente si les ha parecido a ustedes interesante la conversación que hemos tenido en estos dos últimos programas con Iván Vélez. Llegamos pues al final de nuestro viaje, de nuestra singladura. Te dejo la última palabra, Iván, si tienes alguna cosa que añadir sobre ello. Bueno, pues yo lo que haría simplemente, primero felicitarte por el trabajo que estás desarrollando en esta cadena con los modestos recursos de los que puedes contar. Muchas gracias. Te animo a que sigas, y te lo digo sin ningún tipo de compromiso ni interés. Creo que esta labor es importantísima y creo además que si se trata de combatir, en este caso la leyenda negra, solo con programas de este tipo y con recomendaciones librescas concretas y con la invitación a ahondar en las fuentes, incluidas pues, la serie de libros magníficos que has ido publicando y que seguramente se ampliará, pues se puede combatir todo esto. Es simplemente lo que quería decir, que los españoles pues, no tenemos por qué estar avergonzados de nada y lo que hay que hacer es conocer un poquito más de dónde venimos para intentar saber hacia dónde podemos tirar. Así que nada, muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, Iván. Ha sido un privilegio, una conversación interesantísima, muy ilustradora, muy enriquecedora. Y evidentemente habrá que intentar repetir, habrá que intentar en el futuro volver a tenerte aquí con nosotros para hablar
pues por ejemplo, de tu próximo libro sobre Hernán Cortés. Así que te dejo el guante sobre tu rostro. Vale. Espero Lo recojo. que lo recojas. Perfecto, y nos seguiremos viendo aquí. Muchas gracias, Iván. Pues. Encantado. Y a todos ustedes, como siempre, les vuelvo no a rogar ni a recomendar, les reto a que nos escriban, a que nos manden sus opiniones, a que nos comenten lo que hemos hablado hoy con Iván Vélez, a que nos sugieran qué cosas podemos tratar, qué temas podemos tratar en próximos programas. Ya saben, la dirección de correo de nuestro programa, que podrán ver ustedes en el faldón de su pantalla en este momento, ahí lo tienen ustedes, historiaspopulartv@gmail.com. Se la repito, historiaspopulartv@gmail.com. Inúndennos de comentarios, inúndennos de críticas y de parabienes. Y, por supuesto, como siempre, cuento con ustedes en el próximo programa de el mejor programa de historia de España y parte del extranjero. Historia e historias en Popular Televisión. Muy buenas noches.